Muy buenas noches, querida familia de Dios en Colombia y en todas las naciones. Un cordial abrazo para todos, un saludo a la distancia aquí desde mi Bogotá. Una noche bastante fría, una tarde fría pasada por lluvia, pero nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. El día no se ha terminado y hoy es un buen día para un milagro. Así que por favor, yo quiero que usted pueda entender que los milagros de Dios no se han terminado. Quiero que sepa que Dios sigue cambiando vidas. Quiero que sepa que Dios sigue obrando. Quiero que, aunque la palabra se hizo infructuosa en muchas personas, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso le quiero dar la bienvenida a usted que se está conectando en este día, a usted que está entrando a la conexión de este video. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida, para aquellos ministerios que están resecos, aquellos ministerios que se han desviado, aquellos que servían y ya no lo hacen, ¿sí? Sabe que me he encontrado, es como que usted se encontrara con alguien y le dijera, no, yo ya no respiro, está como muerto, ¿no? Y suena tonto esto, pero nosotros estamos para producir vida, ¿sí? La Biblia dice el Señor Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Mire que este río no son goticas, no es un pequeño chorrillo, un pequeño chorro, no, dice que fluirá como ríos de agua de vida. Donde el Espíritu de Dios está, querido hermano, donde el Espíritu de Dios está, querido amigo, cosas suceden, enfermos se sanan, hogares se restauran, la gente perdona, la gente se sana milagrosamente, donde el Espíritu del Señor está. ¿Y sabe qué? Voy a hacer una oración a Dios. Voy a hacer una oración a Dios para que su poder se manifieste en esta noche, para que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos opere a través de esta transmisión, opere a través de este video. Y vamos a pedirle al glorioso Espíritu Santo, mire, y mientras que oramos al Señor, por favor, yo quiero que usted sepa que el Espíritu Santo tiene poder, que el Espíritu Santo habita dentro de los creyentes. Yo quiero que sepa que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Él no es un Dios, no le estoy hablando, de hecho, un tema que preparé para dar mañana en la iglesia, así que espero compartir con todos ustedes también lo que significa un espíritu religioso. Cuando un creyente tiene un espíritu religioso. Pero en esta noche, antes de orar, quiero decirles que este tema yo le titulé La sal insípida. Yo quiero que vaya pensando en la sal por unos instantes mientras que vamos a orar. Padre precioso y bendito, gracias por esta hermosa audiencia que en esta noche se está conectando. Gracias por esta audiencia, Señor, que en esta noche se prepara para oír la palabra de Dios, Señor. Yo te pido que en esta noche hagas milagros. Yo te pido que en esta noche cambies corazón. Yo te pido que en esta noche ese corazón que está dañado, adolorido, ese corazón que dejó de fluir vida, que dejó de ser tocado por el Señor, ese corazón que está frío, Señor, vuelva, Señor, a latir hoy por el toque del Espíritu Santo. Padre, así como cuando alguien tiene contacto con la corriente eléctrica, Señor, enseguida nuestro cuerpo se estremece por la descarga eléctrica. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, tú que eres real, tú que habitas en medio de nosotros, Señor, que entres y cada persona que se va a conectar, cada familia, Señor, que está conectándose, cada familia que está aquí, Señor, reciba un toque del Espíritu Santo, Señor, allá en sus casas visítales, allá en sus hogares visítales, Padre.
Padre. Allá en sus hogares destruye el poder de la enfermedad. Allá en sus hogares destruye, Padre bendito, el poder de la peste destructora, Señor. Allá, Señor, visita a aquel que está en adulterio, Padre. Visita a aquel que está atrapado por el alcohol. Visita, Dios mío, a aquel que está atrapado, Señor, por la pornografía. Aquel que no puede dejar a su amante, Señor. Visítalo, Señor. Espíritu de Dios, derrama una descarga eléctrica, Señor, y impregna esa alma de Dios. Tócalo, Padre, en esta noche. Esa persona que tiene un negocio, Dios mío, y que no está vendiendo nada. Aviva, Señor. Envía tu fuego y pudre toda brujería, toda hechicería, toda obra del enemigo, Señor. Porque tú nos diste, Señor, poder para hollar serpientes, escorpiones y todo poder del diablo, Señor, y tú dijiste que nada nos tocará, que nada nos dañará, Señor. Envía, Señor, tu poder sobre aquella persona que está postrada en una cama, Señor, y sánale, Dios. Envía, Señor, aquel que está adicto, Señor, aquel que está adicto a alguna medicina, Señor, aquel que está adicto, Señor, a pastillas para dormir, aquel, Señor, que no se puede quedar solo, Padre Santo bendito, porque le llegan ataques de pánico, Señor. Aquel que tiene miedo a salir a la calle, Señor, por temor a contagiarse, Señor. Señor, aquel que está necesitado de ti. Necesitamos la visitación de Dios, Señor. Miles de personas, Señor, aquí en mi país, Señor. Señor, en el día, Señor, la gente está, por lo menos, Señor, atada, Señor, aproximadamente a 10 horas, Señor, de noticias que hay en televisión todos los días. Malos reportes, Señor. Muertos por allí, Señor, malas cifras económicas, Señor. Así que necesitamos que tu poder, que tu Espíritu Santo venga, Dios, y nos des una buena noticia, Señor. Y este evangelio, Señor, son buenas noticias. Este evangelio cambia, este evangelio transforma, este evangelio, Señor, es poder de Dios, y no me avergüenzo de él, Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, precioso Padre Celestial. Amén, Señor. Y amén. Bueno, saludo cordial de nuevo para todos los que están aquí conectándose. Veo personas desde Bolivia, un saludo grandísimo para ustedes. En los Estados Unidos, un saludo fraternal para los que están conectándose desde esta hermosa nación, que esperamos pronto y declaramos que vamos a visitar en el nombre de Jesús. En México hay personas conectadas aquí, bueno, aquí desde Venezuela veo personas conectadas, aquí en Colombia, en Medellín, y en mi capital, en Bogotá, desde donde estamos transmitiendo aquí para las naciones. Sal insípida, yo creo que todos usamos la sal, ¿sí? Y creo que la sal se volvió un ingrediente primordial para darle sabor a los alimentos. Yo creo que en ocasiones, no sé, alguno de ustedes quizá tuvo que asistir al médico, y quizá el médico le recetó en su, qué sé yo, en su dictamen allí, quizá le mandó hacer alguna dieta baja en sal, baja en grasas, o el dulce también, bueno, pero en este caso estamos hablando de la sal. Y cuando usted está acostumbrado a comer con sal y de repente prueba un alimento, qué sé yo, unos huevos fritos, cocidos, no sé cómo, una sopa, un caldo, un arroz, unos frijoles, unas arvejas, cualquier alimento que usted pruebe sin sal, enseguida como que uno hace gestos, porque no tiene sal. La sal es un elemento precioso y valioso que usamos para darle sabor a los alimentos. Pero sabe que hay algo maravilloso en la enseñanza de la sal, y por eso hoy quiero hablarles acerca de la sal, pero de la sal cuando se pone insípida. Quiero leerles un texto de Mateo capítulo 5 versículo 13, donde el Señor comparó a su iglesia, a su pueblo. Ahora, si usted es pueblo de Dios, levante su mano ahí donde esté, así esté solo, levántela. Yo levanto mi mano aquí porque
me considero pueblo del Señor, pero Dios lo comparó a usted con la sal y Dios me comparó a mí con la sal, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, pero ¿por qué con la sal? ¿Sí? ¿Por qué no con el agua? ¿Por qué? Entonces Jesús afirmó en Mateo capítulo 5, versículo 13, Mateo 5, 13, ¿sí? Y dijo esta tremenda afirmación. Dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, ¿sí? Entonces, Dios dijo que su pueblo, que su iglesia era la sal de la tierra. Así que si la sal la usamos para los alimentos, para darle sabor a los alimentos, y nosotros, la iglesia de Jesucristo, es la que le da sabor a la tierra, entonces la iglesia tiene un papel demasiado importante aquí en este mundo que cumplir. Y nosotros no podemos evadir esta gran responsabilidad, aún en medio de estos tiempos angustiosos y peligrosos para muchos. Tenemos que seguir siendo luz, tenemos que seguir siendo la sal de la tierra. Y de nuevo le quiero leer este texto para que lo tengamos en cuenta, porque es del cual basamos esta enseñanza en esta noche. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, dice la palabra de Dios. Bueno, espero que hace unas noches el sonido estuvo, bueno, y el domingo también el sonido estuvo un poco complicado. Espero que en esta noche se esté escuchando perfecto desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde donde esté, desde el dispositivo que esté conectado. Esta es una noche de milagros, así que un saludo muy, muy, muy cordial para todos. Aquí saludos para Yamid Cuasquen desde el Ecuador, un saludo cordial, mi hermano. Y por aquí está, también veo conectado al pastor Luis Díaz, un saludo muy, muy, muy cordial para usted, querido pastor y amigo. Y bueno, hoy quiero hablarles de la sal, ¿sí? Ya que el Señor nos compara, ¿sí? Y hace su iglesia, su pueblo, igual a la sal. Pero lo que pasa es que los usos que le damos a la sal en este tiempo no eran los mismos que hace 2000 años, ¿sí? La sal era usada para muchísimas cosas. Yo le quiero contar algunas de las cosas para las cuales se usaba la sal, y yo quiero sé que esta noche vamos a quedar un poco asombrados con lo que vamos a aprender. Así que dice, bueno, hoy usamos la sal como sazonador, solo para sazonar, para darle sabor. Pero ¿sabe usted que la sal tenía en años anteriores y en tiempos bíblicos más de 14.000 usos diferentes? Y usted dirá, pero no se me ocurre en qué más se puede usar la sal, ¿sí? Sino para dar sabor. Pero aunque le parezca asombroso este dato, la sal tenía más de 14.000 usos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, desde derretir hielo, lo usaban para derretir hielo, ¿sí? Hasta un relajante muscular. Yo creo que usted nunca se imaginó usted cansado, todo tenso, qué sé yo, sus lomos llenos de nudos, estresado. Y pues en la antigüedad usaban la sal como relajante muscular. Impresionante uso de la sal. Y para derretir hielo también, yo no sabía eso. Pero qué interesante. Pero esto le va a asombrar más. La sal era usada como moneda. Imagínense esto. Así que mucha gente pagaba sus productos con sal. No, mira, tengo tanta medida de sal y esto te lo voy a dar. Compraban tierras, compraban ganado, compraban esclavos también. Hacían negocios de miles, ¿sí? Y lo pagaban con sal. Así que la sal en la antigüedad era usada como moneda. Por eso quizá hoy no entendemos mucho y no nos parece como tan interesante, pero cuando vemos los usos que se le daba a la sal en la antigüedad,
comprendemos por qué el Señor nos comparó a su pueblo, a su iglesia, a su novia con la sal, diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, imagínense que la sal provocó guerras, porque habían algunos lugares ricos en sal, y pues mucha gente quería tener control de estos lugares. Quizá la sal en aquel tiempo era como el petróleo en estos días. Démonos cuenta cómo se produjeron guerras por yacimientos de gas, ¿sí? Y por yacimientos de petróleo, ¿sí? La sal era tan preciada en la antigüedad como el agua. Y pues como le repito, en más de 14.000 usos se le daban en la antigüedad. Así que por causa de la sal algunas guerras se libraron. Fíjese usted esto, qué dato tan interesante. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Para que usted sepa por qué Jesús nos comparó con la sal. Es que la iglesia de Jesucristo es demasiado importante en la tierra. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo mismo siendo la cabeza de la iglesia. Pero yo le pregunto algo. Si usted tiene cabeza y tiene cuerpo, ¿sí? Con algo tan sencillo como para ir al baño, ¿sí? Como para ir a beber agua, usted le dio sed y se levanta para beber agua a medianoche, ¿sí? A la madrugada, de pronto está haciendo mucho frío, pero en su cabeza sale la orden para que usted se levante a ir a beber agua, pero escúcheme, es su cuerpo el que se levanta para ir a ejecutar la orden que el cerebro ya dio. Entonces, Cristo siendo la cabeza de la iglesia, Cristo manda, Cristo ordena, Cristo, sí, pero es su cuerpo la que ejecuta esa orden. Así que, ¿cómo el Señor puede obrar en este tiempo sin su iglesia? ¿Sí? Entonces, imagínese esto, ¿sí? Así que es demasiado importante. La iglesia de Jesucristo es la sal de la tierra y necesita que se movilice. Ya el Señor dio la orden, el Señor dio la orden diciendo que era el último tiempo, y escúcheme, yo le voy a decir algo profético, ¿sí? Pues mucha gente que el Señor le dio oportunidad de salvación, ¿sí? Y yo quiero que aprovecho para recalcar esto. Yo quiero que usted sepa, querido amigo y querido hermano, a usted que se le ha hablado una, dos, tres, muchas veces el Evangelio de Jesucristo, y usted que no ha querido ordenar su vida conforme a la palabra de Dios, usted que no ha querido entregarle su vida al Salvador, cuando Dios lo quiere todo con usted y usted no ha querido nada con el Señor. Yo quiero que sepa que la salvación y Dios no va a esperar por usted para siempre, ¿sí? Un día se van a acabar las oportunidades, ¿sí? Un día se va a acabar la misericordia, porque la salvación no es cuando usted desee, la salvación no es cuando usted quiera, la salvación, hay un momento especial donde Dios se la está otorgando. De hecho, la Escritura dice, en tiempo aceptable te oí, en tiempo aceptable te llamé, he aquí el día de salvación es hoy. Quizá mañana será demasiado tarde para muchos. Entonces, pero la iglesia es la que enseña eso. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, es la sal de la tierra, la sal sin el mundo entero sin la iglesia no sería el mismo. Déjeme decirle esto, y viene un tiempo muy, pero muy cercano, donde sonará una trompeta en los cielos. Dice la Biblia que el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿y cómo el mundo sabe esto? A través de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Entonces, somos la sal de la tierra, pero ¿qué pasa cuando la sal se hace insípida? Entonces, le quiero seguir contando algunos usos de la sal para que se dé cuenta lo importante, lo primordial que era la sal en la antigüedad, y lo importante, lo primordial que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Dice, la sal también se usaba para embalsamar, ¿sí? La sal también era
usada como preservador de los alimentos. Recuerde usted que hoy usted mete el pescado, el queso, quizá lo que no comió hoy y lo quiere guardar para el otro día. Usted lo mete en el refrigerador, pero en la antigüedad no existía el refrigerador, así que se necesitaba salar los alimentos, así que era usada como preservador también. Porque pues la misma sal detenía el proceso de descomposición de los alimentos. Ve como los padres, los abuelos, sobre todo en el campo, tomaban la carne y la colgaban en unas cuerdas ahí, qué sé yo, en lo alto de la cocina, pero antes de esto la salaban por completo. Y en realidad esta carne podía durar semanas allí, así que la sal preserva la vida, ¿sí? Qué interesante dato, porque a través de la iglesia de Jesucristo, sin la iglesia de Jesucristo esta tierra estaría putrefacta ya, esta creación estaría totalmente pervertida, ¿sí? Por eso el mundo odia a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo hace unos meses la ONU, o alguien, no sé si oficialmente de la ONU o un portavoz de la ONU, si oficial o no oficial, pero dijo que el número uno de los derechos humanos en todo el mundo era la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Usted se imagina qué cosa más loca que dijo esta persona. Entonces, como la sal, otro uso mencionado por el Señor Jesús era que la sal era usada como sanador y como antiséptico. Qué interesante esto. O sea, al ser la sal, al nosotros ser la sal, detenemos el proceso de descomposición de la humanidad. Escúcheme bien, la humanidad estaría totalmente descompuesta, totalmente pervertida, si no fuera porque la iglesia detiene el proceso de descomposición de la humanidad, ¿sí? Y yo recuerdo algo que ocurrió aquí en Colombia. Mira, hace unos años el Ministerio de Educación Nacional sacó una cartilla aquí en mi país, en Colombia, donde era una cartilla de adoctrinamiento para los niños, donde se les enseñaba sexualidad. Imagínense un niño de preescolar aprendiendo sexualidad, aprendiendo de... Entonces, pues la misma ministra de Educación en ese entonces aquí en mi país era una mujer lesbiana, llamada Gina Parodi, y escúcheme, era irreversible que esta cartilla la iban a poner a circular en todas las escuelas y colegios y jardines infantiles, y por normas del gobierno se le iba a adoctrinar a los niños. ¿Usted se imagina la perversión? Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Así que, ¿qué iba a traer esto? Una perversión, una descomposición de la sociedad impresionante. ¿Qué hizo la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo marchó, la iglesia de Jesucristo salió a las calles, marcharon miles de cristianos sé que en otras ciudades también, pero aquí en Bogotá, nuestra capital, marcharon, pero no que con la marcha se hiciera algo. Mientras que marchábamos, yo recuerdo, le clamábamos al Señor con todo el corazón. Y sabe que Dios hizo algo impresionante cuando yo recuerdo que estábamos frente al Ministerio de Educación Nacional aquí en Bogotá. En el interior estaba allí la ministra que les cuento, y cuando el pueblo comenzó a clamar, mira, ocurrió algo sobrenatural. Hubo un temblor leve aquí en nuestra capital, en ese mismo momento, como de unos 4 puntos, no recuerdo bien los grados en escala de Richter, pero esto trajo una conmoción. Toda la gente del Ministerio de Educación tuvo que ser evacuada y salir a la calle. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios mira la tierra, ella tiembla. ¿Qué hizo Dios? Que cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando la novia, que es la sal de la tierra,
clamó al Señor, entonces Dios miró a nuestra nación y el Señor obró. Mire, yo le quiero contar, en este momento, bueno, después de la oración aquel día, se detuvo el proceso de esta cartilla, se detuvo, ya el Ministerio de Educación tuvo que tumbar esa norma, después de que la iglesia clamó al Dios de los cielos, y usted va a creer que en este momento esta ex ministra de Educación está con su amante en Europa, son reos ausentes de la justicia colombiana, así que Dios obró. Entonces, como la sal es usada para preservar los alimentos, la iglesia de Jesucristo es sal, que sin la iglesia de Jesús en esta tierra, la tierra estaría en una descomposición, la sociedad estaría en una descomposición por completo. Así que qué interesante dato este. Otra cosa por aquí que tengo, dice que, ahora, lo tremendo con la sal es que la sal también se puede descomponer. La sal se pone insípida, ¿sí? Y yo el otro día daba un tema y toqué dentro de aquel tema algo acerca de la sal cuando se pone insípida. Pero ratifico este versículo de Mateo 5:13, lo quiero leer de nuevo, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? O sea que la sal está puesta allí para preservar, para detener el proceso de descomposición, ¿sí? Ahora, no que no se descomponga. Si usted recuerda, y como dije hace unos instantes, en el campo donde no habían refrigeradores, las madres de familia, o la persona, o el que hacía los alimentos, tomaba la carne y la salaba, la adobaba y la salaba y la dejaba allí, podía durar semanas. Obviamente iba a terminar igual descomponiéndose porque es un alimento, ¿no? Y más siendo un alimento, pues obviamente la carne, ¿no? Entonces, pues la proteína, entonces obviamente iba a terminar deteriorándose, pero la sal detenía, escúcheme bien, la sal detenía el proceso de descomposición. Escúcheme, ¿qué significa esto? Que por causa de que usted y yo, de que la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra, la iglesia detiene los juicios de Dios. De hecho, la escritura dice, creo que es para la por Tesalonicenses, dice que cuando se revele el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Así que por causa de que la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra, no han ocurrido cosas espantosas, porque recuerde que la Biblia dice que Dios no para siempre guardará su enojo. Así, vamos a ver qué pasa cuando la sal se pone insípida, cuando la sal también se descompone. Por eso dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Así que si la iglesia de Jesucristo no cumple su propósito, entonces no serviría para nada, sino para ser pisoteada, dice aquí este versículo Mateo 5:13, y ser pisoteada por los hombres. Escúcheme bien, la iglesia no se puede mezclar con el mundo, la iglesia no se puede mezclar con las tinieblas porque se volvería insípida. No sé si le ha pasado donde usted toma sal, y usted toma el salero y le va a aplicar sal a los alimentos, y no sale porque pareciese que la sal estuviese salada. Esa sal ya está dañada, ¿sí? No podría decir si pasada, no, de hecho no sé si la sal se pasa, no sé, pero la sal se puede poner insípida, donde usted al tocarla, su textura no es suave que cae en los granos, sino que es como viscosa, como medio pegajosa, y como que caen trozos allí. Esa sal está dañada, esa sal se ha vuelto insípida. Entonces la iglesia tiene que, bueno, aquí en donde vivo yo particularmente ocurre algo. Y aunque compramos saleros, no sé, o se extravían o se rompen, y después volvemos a meter la sal en un recipiente, ¿sí? Tenemos un salero grande, pero en ocasiones está en un tarrito, y a mí me gusta tomar una pizquita de sal y
espolvorearla sobre los alimentos. Pero cuando esta sal está insípida, no corre, no es como pegajosa, como viscosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia de Jesucristo tiene que andar en movimiento, tiene que estar sirviendo. La iglesia de Jesús tiene que estar todo el tiempo en función de servir al Señor. La iglesia da ayudas humanitarias, pero la iglesia le predica el Evangelio. Y porque el Evangelio cambia, el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Donde se ha expuesto el Evangelio, la gente vuelve su corazón a Dios, ¿sí? El adúltero de repente le entrega su corazón a Cristo, ya regresa a su hogar, mientras que una persona que está en tinieblas rechaza el Evangelio cuando se le predica. Entonces, cuando la sal se vuelve insípida, entonces la sal también entra en un proceso de descomposición. Y déjeme decir esto, tremendo que la sal también se descomponga. Uno de los síntomas de la sal cuando empieza a corromperse es que pierde su sabor. ¿Qué indica esto? Que un cristiano se vuelve religioso. Lo más normal es que debe ser agradable conversar con un cristiano, pero cuando la sal se vuelve insípida, hay gente que se vuelve molesta, ¿sí? Hay gente que se vuelve, no sé cómo decir la palabra, pero no hay vida en ellos, ¿sí? Su palabra no tiene vida, lo que ellos hablan produce ira en la gente. Entonces, cuando la sal ya no sala, es significado de que la sal perdió su característica de dar sabor, ¿sí? Y ya no sirve para nada. Si a la iglesia le pasa lo mismo, pierde su sazón y toda su utilidad, ¿sí? Entonces una iglesia que no sala, una sal que no produce ningún sabor, donde la gente está muerta, anda en pecado, donde la gente se vuelve religiosa, donde usted va y usted sale peor. Pero escúcheme, cuando la sal está perfecta y tiene todas sus características, y hablando de la iglesia, usted entra con una enfermedad y usted salió sano, ¿sí? Usted entra con un problema y se clamó al Señor y Dios lo resolvió. Escuche, nosotros tenemos intercesión toda la semana buscando a Dios con todo el corazón y hemos recibido miles de notificaciones de respuestas a la oración que le hemos clamado al Señor. Por eso, mándenos también su oración allí, porque tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo lo sacamos para pedir al Dios de los cielos por su petición. Entonces, un saludo cordial para Julio César Benito que comentó ayer el video. Un saludo cordial, querido amigo. Qué bueno que está conectado aquí con nosotros para oír la palabra del Señor. Entonces, tengo aquí en mis notas, cuando perdió toda su utilidad, la sal absorbe humedad, ¿sí? Volviéndose líquida y sucia, ¿sí? Y esta sal se tiraba a la calle para ser pisoteada. Escúcheme, cuando un creyente deja de ser sal, deja de ser útil, se vuelve religioso. Miren, le aseguro, no hay nada más absurdo que un cristiano sin el Espíritu Santo. Un cristiano se vuelve permisivo, es decir, un creyente religioso se vuelve una persona no agradable, ni siquiera para el Señor. Se vuelve un problema hasta dentro de su iglesia, ¿sí? Dice, al ser la sal un elemento purificador, recuerda que la sal era también utilizada para purificar, resultaba absurdo pensar en algo para purificar la sal. Un saludo para Ignacio Ábalos, bendiciones a usted, querido hermano, allá en los Estados Unidos. Dice, ahora, si la sal se usaba para salar, para dar sabor a los alimentos, y si la sal perdía, también era usada para purificar, y si ya no servía, era ridículo tomar algo para purificar el purificador que debería ser la sal. Una iglesia que no enseña santidad, una enseña que no le habla a la gente del infierno, ni de los juicios de Dios, ni del arrebatamiento de la iglesia, ni de las cosas que se vienen para la humanidad.
es una iglesia que perdió su sabor, una sal insípida, una sal, es algo ridículo. Bueno, esperamos pronto hacer gestiones de la visa y poder viajar a los Estados Unidos, que tenemos bastantes invitaciones a ese país y esperamos muy pronto poder estar por allá. Bueno, dice que cuando esta sal ya no servía para nada, ¿sí? Era lanzada al muladar para combatir la inmundicia. Imagínense, en lugares de putrefacción, de suciedad, la sal que ya no servía era arrojada al suelo y la gente pisaba aquella sal, ¿sí? Sabe que cuando el pueblo de Israel dejó de ser luz, entonces, y se apartó de Dios, se olvidaron de sus mandamientos, Dios los entregó a enemigos, a asaltadores y robadores, y este pueblo fue pisoteado, sí, el pueblo judío pues, fue pisoteado, fue vejado, como dice la escritura, y fue pisoteado por el mundo entero. Entonces esto ocurre cuando la sal pierde su sabor. Un creyente que dejó de ser luz, un creyente que dejó de anunciar el evangelio, que dejó de vivir la palabra, es muy fácil ver a alguien que le sirvió al Señor un tiempo, verlo apartado, de nuevo bebiendo, de nuevo drogándose. Así que es una persona, después de que tuvo el conocimiento de la verdad y vuelve atrás, significa la sal cuando perdió su característica. Entonces esta sal era lanzada al muladar para combatir la inmundicia, pero cuando ni para esto servía, era desechada, ¿sí? Quiero leer un momento Mateo 8, versículo 12. Vamos a ver Mateo 8, 12, ¿qué nos dice? Dicen: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, cuando un creyente deja de predicar, cuando un creyente deja de servir al Señor, cuando la gente lo veía, que usted le predicaba a sus familiares, cuando usted le predicaba a sus amigos, cuando usted le hablaba de Jesús a su familia, y ahora su familia lo ve de nuevo en el licor, lo ve de nuevo atrapado por las drogas, creyentes que dejaron su matrimonio y se fueron con otra persona, entonces el juicio de Dios es tremendo para ellos, ¿sí? Y conozco casos cercanos de muchas personas que dejaron el ministerio, que dejaron a Dios, ¿sí? Por eso tenga mucho cuidado con si usted le está sirviendo a Dios, con dejar su llamado, porque a usted no lo llamó su pastor, a usted no lo llamó sus padres, a usted lo llamó Dios directamente, a usted la llamó Dios, jovencita, a usted lo llamó Dios, querido hermano, ¿sí? Usted que predicaba y ya no lo está haciendo, tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Ok, entonces también la Biblia dice en Efesios 5, del 5 al 7, permítame ir a la Biblia y buscar por aquí el libro de los Efesios. A ver qué nos dice Efesios capítulo 5. Permítame mientras Efesios, ok, Efesios 5, que le dije, del 5 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjese que yo escuché el testimonio de un predicador que el Señor lo llevó al infierno. Y en el infierno vio un pastor, ¿sí? Y este pastor era atormentado por el fuego, atormentado por los gusanos, y al parecer la persona que tuvo la revelación conocía a aquel hombre que predicaba aquí en la tierra, ¿sí?
Y decía, Señor, pero si este pastor ganó mucha gente para ti, este pastor fue usado, tú lo usabas en milagros, yo seguía su ministerio. Y el Señor le dijo que este era un hombre que dejó de tener comunión con Dios, un hombre que comenzó a proclamar que ya no, que después blasfemó contra el Espíritu Santo diciendo que ya no necesitaba el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no existía, comenzó a adulterar la misma palabra de Dios y con los años terminó apartado, ya no servía al ministerio sino a sus propios propósitos egoístas. Y este hombre muere y termina en el infierno. ¿Qué sucede con esto? Que cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada más sino para ser pisoteada y ser hollada por los hombres. Es lo que la palabra del Señor dice. Entonces dicen, ahora, de hecho la palabra salario, ¿sí? Salario es lo que se le paga a una persona. En la antigüedad también se les pagaba con sal. Así que la sal era una divisa, era usada como dinero de intercambio, como le dije al comienzo, más de 14.000 usos diferentes tenía la sal en la antigüedad. Por eso hoy no parece lógico que el Señor dijera que nosotros somos la sal de la tierra, pero hace 2000 años, ¿sí? Es como que Jesús comparara el petróleo, ¿sí? En este tiempo, o qué sé yo, para que usted me pueda comprender, ¿sí? De allí viene la palabra salario, de los cantidades de sal que se entregaban como paga a los legionarios romanos. Era considerada de gran valor en la antigüedad. Dice, cuando se levantaban ciudades nuevas, primero se garantizaba el abastecimiento de agua y de sal. Imagínense lo tremendo. El Mar Muerto pues era un lugar muy frecuente para donde la gente iba por sal, ¿sí? ¿Sabía usted que toda ofrenda, en la antigüedad toda ofrenda llevaba sal o no era aceptada? Entonces, bueno, otra cosa tengo por aquí acerca de la sal. El Señor compara la sal también con el perdonar. Dice en la antigüedad también, cuando una persona, su pierna estaba engangrenada con una infección, le aplicaban sal a esa herida. Dice aquí en mis notas, hablando también, llevándolo al perdón, dice, para que una herida sanara, se le echaba sal y cerraba, ¿sí? Y limpiaba rápidamente. Así que imagínese la propiedad tan increíble de la sal. Escúcheme bien, mucha gente mucha gente está enferma hoy en día. Hay mucha gente que va a las campañas para que oren por sanidad y se quejan y critican a aquel ministerio, a aquel ministro, porque ellos no se sanaron. Pero yo quiero que usted sepa, querida familia, que muchos están enfermos hoy en día por causa del resentimiento. Mucha gente llena de ira, se llena de cánceres, de tumores, de gastritis. Mucha gente que me está viendo en este momento tiene malformaciones en las articulaciones por causa del resentimiento, por causa de su mal carácter, ¿sí? Por causa de la ira, gente que se deja llevar por la ira fácilmente, gente que le hicieron daño y no han querido perdonar. Mira, hay gentes en miles de iglesias en todo el mundo, creyentes sinceros, creyentes que aman a Dios, pero atrapados por una enfermedad, atrapados por terribles dolores en las articulaciones, por gastritis, por tumores, por cánceres, por falta del perdón. Entonces, escúcheme bien, querido hermano. Sí, en la antigüedad, cuando alguien estaba herido, ¿sabía usted que le aplicaban más sal a esa herida? Ahora el ardor era tremendo. Entonces, en la iglesia cuando ministramos liberación a las personas,
es como meterle sal a la herida, porque de repente es como traer algo al presente de, ¿sí? El otro día estaba orando por una joven en un grupo familiar, y sabe que me pasó algo tremendo, querido hermano. No sé, de repente el Espíritu de Dios me guía y me lleva a orar por aborto, ¿sí? Y yo no tenía, obviamente una persona que ha abortado no se la pasa publicándole a todo el mundo, hey, yo aborté, no. Pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas y revela todas las cosas. La Biblia dice que las cosas ocultas de Dios son reveladas a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me mostró en una joven que estaba en aquella casa, aquella sala de la casa estaba llena, y yo recuerdo que yo me le acerqué. Yo claramente no sé, yo no sé cómo explicarle, pero eso es por el Espíritu Santo. Yo supe que ella había abortado y había una atadura de muerte en su familia por ese pecado que ella había cometido. Así que cuando me le acerqué a orar por ella, yo recuerdo que le impuse manos en su vientre, y esta mujer comienza a gritar desesperadamente por toda la casa, y la gente se asustó que estaba allí. Pero escúcheme bien, ella fue libre en esa noche, fue libre en esa noche de un espíritu de muerte. Y que ahora un espíritu de muerte que trae muerte a su casa. La Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro deberá ser muerto. Por eso escúcheme bien, si usted le quitó la vida a alguien y usted no se ha arrepentido ni le ha entregado su vida a Cristo, alguien un día le va a quitar la vida a usted. ¿Mm? Si usted, a usted o a uno de sus familiares, porque hay una maldición de muerte activa ahí en su vida, porque la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro deberá ser muerto. Entonces en aquella joven había una atadura de muerte, sí, que se iba a presentar en el futuro en ella, en su esposo, o en algunos de sus hijos, o en algún familiar, por causa de lo que ella cometió. Eso fue lo que Dios me mostró. Así que esa es la sal de la tierra, que la iglesia de Jesucristo, y como le decía, la sal detiene el proceso de putrefacción de los alimentos. Así que Dios mostró esto antes que ocurriera en la vida de esta familia, y Dios quería perdonarlos y quería quitar esta cadena de maldición que había en ellos, y por eso Dios mostró esto, ¿sí? Entonces la iglesia trabaja íntimamente ligada con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos muestra lo que hay en una persona, es el Espíritu Santo el que muestra lo que va a ocurrir. Dios nos ha mostrado cosas. El otro día un hermano o mentor en la iglesia, estábamos en medio de una reunión, y el Señor me trajo una visión, y yo lo vi muerto por un infarto. Es un hermano muy querido en la congregación, y oramos por él, y sabe que al otro día le dio un infarto, y gracias a Dios Dios lo libró, porque la sal de la, ¿sí? Entonces la sal viene para detener el proceso, o lo que se venía inminente sobre algo, entonces se detiene allí. ¿Sí? Cuando la iglesia clama, se detienen los juicios. Cuando la iglesia clama, entonces Dios cambia el curso de las cosas. Pues la Biblia dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. En muchas cosas nos ha advertido Dios. Hemos estado a punto de hacer viajes donde Dios nos dice: no vayan porque allá hay un peligro de muerte allá, y efectivamente entonces mejor nos desviamos, cambiamos la decisión de ir a ciertos lugares, y Dios comienza a obrar milagros y maravillas tremendos, ¿sí? Han sido cientos y cientos y miles los milagros que el Señor ha hecho en muchos lugares donde vamos a imponer las manos sobre los enfermos, ¿sí? Hemos visto paralíticos que se levantan, salen corriendo de sus sillas de ruedas, sordomudos que escuchan instantáneamente, porque esto es la sal de la tierra, venir a darle alegría. Usted no sé si le suena chistoso, pero usted de repente prueba algún alimento
algún alimento que no tiene sal y usted enseguida en su rostro se le ve que usted percibió un sabor desagradable en ese alimento, pero cuando usted prueba algo con la sal justa, usted como que dice, qué rico, qué delicia, hace tiempo no probaba este alimento, porque la iglesia de Jesucristo, el Señor obra a través de su pueblo. El Señor quiere usar sus manos, querido amigo, el Señor quiere usar su boca, el Señor quiere llevar sanidad a través de sus manos, el Señor quiere ir y libertar a otros a través de usted. Pero es que usted le da miedo, usted no quiere dejar su trabajo y Dios le dijo que le sirviera a Dios tiempo completo. Usted está atrapado allá detrás de ese mostrador vendiendo cuando Dios lo llamó, escúcheme, a las naciones. ¿Sí? Esto es la sal de la tierra. La sal de la tierra nos saca de la amargura, porque cuando usted prueba un alimento agrio, sin sal, usted pone su cara de amargura. Entonces la sal de la tierra nos libra de la aflicción. El Espíritu Santo viene a través de su pueblo, a través de la iglesia, y nos da alegría, nos da libertad, nos da paz, cambia nuestros corazones. Entonces se acercó una mujer el otro domingo en la iglesia, nunca la había visto. Esta mujer llegó casi arrastrándose, tenía 2 espolones, mire, increíble, yo ni siquiera sabía que eso existía. No sé si usted sabe lo que es un espolón, pero es que en la planta del pie le sale ¿cómo explicarle? Como una protuberancia que sale como si una especie de hueso se le saliera, no sé, o de cartílago se le saliera por la planta del pie, y los dolores son impresionantes. Esta mujer no podía, casi gritaba del dolor, pero ella fue porque la invitaron, ¿sí? Me decía esta mujer que tenía que sentarse varias veces durante el trayecto, llegar a la iglesia aquí en Bogotá, donde la iglesia que el Señor nos permitió fundar, hermano, y allí estaba el Espíritu Santo cuando estábamos adorando, hicimos pasar a todos los enfermos, y esta mujer fue sanada instantáneamente por el poder del Señor. Se le fueron los espolones, se le fue la amargura, sintió, así estaba amarga, no tenía sabor, pero cuando el Espíritu de Dios llegó sobre ella, esta mujer saltaba, gritaba, decía, no me duele nada, todo está bien. Eso es la sal de la tierra. Jesucristo obra a través de su cuerpo, Jesucristo obra a través de la iglesia. Escúchame bien, si tú te detienes, el reino se detiene. Mucha gente, lo que Satanás quiso hacer con la iglesia es que la sal perdiera su sabor, es que la sal perdiera sus propiedades. Un creyente no puede dejar el gozo, un creyente no puede dejar de predicar, un creyente no puede dejar de llevar el poder de Dios, porque es que, escúcheme, la gente no quiere, la gente necesita evidencia de un Dios vivo, de un Dios poderoso. La gente necesita que usted camine en fe, que usted no se detenga, que usted sea una fuente de poder, de avivamiento para las naciones. Por eso, escúcheme bien, usted puede levantarse de su lecho en esta noche. Escúcheme bien, usted que está postrada en una cama, ¿sí? No sé si alguien está viendo este video. Es una mujer acostada en su cama. No sé si lo está viendo en vivo en este instante, o no sé si lo va a ver después de esta grabación. Pero escúchame bien, una mujer que está postrada, no sé si hace varios días o de hoy, pero el dolor de espaldas no le deja moverse, siente como si le enterraran agujas por toda su columna, allí por toda su cintura. En el nombre de Jesús, reciba sanidad. Ahora, levántese y haga lo que no puede hacer en este día, en esta noche. Creo que lleva varios días ahí del dolor impresionante. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Ahí, mire, yo siento como fuego, siento como una alegría toda rica, siento como el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo,
Cuando el Espíritu Santo tiene contacto con su pueblo, hermano, fluyen los ríos de agua viva, comienzan los milagros, mire, deudas se van a pagar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lo que usted que perdió la empresa, mire, Dios se la va a restaurar en el nombre de Jesús. Hay gente que llevaba años pidiéndole a Dios por poder colocar un negocio y ahora que está pensando, no, ya no hay esperanza. Mira, en este momento Dios te lo va a entregar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por favor, si usted comienza a recibir milagros, coméntenos aquí, escríbanos si quiere aquí o por interno, testifíquenos del poder de Dios. Dios está haciendo milagros en esta noche. Yo siento aquí en la sala de este apartamento, desde donde estamos, siento la presencia del Señor y quiere que le diga algo. Ese mismo Espíritu Santo que yo estoy sintiendo ahora, que está hablando a través de mi vida, es el mismo que sopló y que se metió dentro del cuerpo muerto de Jesús. El cuerpo ya estaba rígido, el cuerpo ya estaba produciendo mal olor, y el Espíritu de Dios entró y vivificó el cuerpo muerto de Jesús y lo levantó de entre los muertos. Por eso, por ese mismo Espíritu Santo, levántate de esa cama ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús, esa infección en el oído se va por el poder de la palabra de Dios. Recibe sanidad en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo. Mil gracias, Señor. Así que por favor, usted que su sal estaba perdiendo su sabor, actívese otra vez por el poder del Señor. Vuelva a predicar, dice la Biblia, y con esto termino. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído, y ve y haz las primeras obras. ¿Qué estabas haciendo cuando estabas en ese primer amor con Jesús? Predicar, hablarle a todo el mundo, que todo el mundo supieras que eras del Señor. Vuelve a hacer lo mismo, y ese gozo vendrá de regreso. Muchas gracias, familia del Señor. Gracias por sus oraciones para que Dios nos sostenga. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus donaciones. Si usted desea ofrendar en nuestro ministerio, puede comunicarse por interno, ¿sí? Desde cualquier lugar del mundo puede hacerlo, o aquí en Colombia también contáctese con nosotros y pronto tendrá buenas noticias de parte del ministerio. Gracias y que tenga buena noche. Chao, chao.